Ok, ahora vamos a conversar acerca de los métodos cognitivos. Eh, la forma en la cual yo trato de entender estos métodos cognitivos es hacerla con una relación con la matemática, específicamente con el álgebra. El álgebra, en su forma más primaria, trata con características, es cualitativa, de la misma forma que la lógica. Por ende, el error común de la gente es pensar que el álgebra es deductiva. El álgebra no es deductivo primariamente, es un proceso inductivo. Y el punto que quiero hacer es que hay que pensar de una manera algebraica, de una manera principada, para poder vivir como un ser humano racional, lo cual trataré de explicar seguidamente. A la vez he dicho y he argumentado que todo hombre forma un modelo en la mente, en la conciencia, un modelo de la realidad, el cual usa para poder funcionar. El punto es que para formar un modelo de la realidad basado en la realidad, la única forma es a través de un proceso, a través de un método lógico inductivo. Lo opuesto también es cierto. Cualquier otro método que no sea, es decir, que no sea inductivo, producirá o se formará un modelo inútil, irreal, ilusorio en la mente de este ser humano. Y el punto va mucho más allá, ya que una sociedad es el conjunto de individuos. eh, el modelo prevalente en esa sociedad llevará y formará el curso de esa sociedad, de ese país. Eh, en la mitad se encuentra el ser que es incapaz de producir un modelo por falta de un método y lo adquirido del medio ambiente, que es la mayoría de las personas. Es como aquel ser que dice que necesita fe para entender la fotosíntesis o cualquier otra idea científica. Y este problema es realmente muy común y se debe en la forma en cómo ha sido presentada la información en los libros de ciencia. Esta información es presentada declarativamente, es decir, te ponen la foto de un átomo y te dicen cómo está formado, pero no muestran ninguna evidencia de cómo se llegó a esta conclusión. El punto es de que si eres capaz de preguntarte qué hace más válido esta información de la fotosíntesis o la teoría atómica, etcétera, en estas páginas de este libro, a los dibujos animados del domingo y no tienes una respuesta o la respuesta es ninguna, significa que la información ha sido presentada sin evidencia y sin un método que sea capaz de validar la información. Y recuerda que hemos dicho que para validarla tiene que hacerse de una manera inductiva o reduciendo la idea a nivel perceptual. Es decir, si te presentan estas ideas así, no han sido llevadas a nivel perceptual directamente o indirectamente mediante una inferencia lógica o experimentación. Es decir, están cometiendo la falacia de apelar a la autoridad, también conocido como fe. Te están diciendo esto es así porque yo lo digo y por ende es real. Esto es totalmente erróneo y por desgracia es muy común en nuestra educación. Hay tres métodos que existen para formar principios y por ende un modelo cognitivo. Tres métodos de la producción de un modelo. Estos métodos yo los he llamado la forma correcta, la forma incorrecta y la forma animal. La primera, la forma correcta, o como la llama el doctor Peikoff, el método de integración. Y hagamos una relación con el álgebra. Si decimos que 2 más 2 es igual a 2 por 2 y 3 más 3 es igual a 2 por 3, generalizamos algebraicamente, inductivamente, que A más A es igual a 2A. Y probamos esa generalización verdadera reduciéndola
al nivel perceptual, es decir, a otros concretos, como 4 más 4 es igual a 2 por 4 y 5 más 5 es igual a 2 por 5 y así sucesivamente. Es decir, yo estoy tomando la aritmética como una forma sensorial, pero recuerda que los números por sí también son una abstracción. Pueden ser dos carros, dos manzanas, dos perros, etc. Pero el punto se mantiene. Es decir, esta generalización que es integrada mediante inducción es una verdad fundamental que puede ser traída a la realidad. Es decir, A más A es igual a 2A puede ser llevada a la realidad. Entonces, el dibujo de esta generalización es así. Tú tienes el método inductivo, que es la flecha que va hacia abajo, que está formando principios. Tú tienes la evidencia, tú partes de la evidencia y paso a paso llegas a una generalización mucho más profunda, pero partes de la existencia. El segundo método es la forma incorrecta y, como lo llama el doctor Pico en su libro La hipótesis DIM, es la malintegración. Y el punto aquí es que se parte arbitrariamente sin ninguna conexión de la realidad. Son generalidades e ideas flotantes no conectadas a la realidad. Y hemos dicho que para probar toda generalidad hay que traerla a la realidad, hay que reducirla a la realidad. Pero las ideas flotantes no pasan la prueba de la realidad. Es decir, es como decir algebraicamente que A más B es igual a 2A. Si tratamos de traerla a la realidad, es como decir que si A es el número 2 y B es el número 3, por lo tanto, 2 más 3 es igual a 2 por 2, que es erróneo. Como el ejemplo anterior que dije de ciencia, el problema se basa que es presentada estas ideas flotantes declarativamente desde un punto autoritario, que es una falacia, sin evidencia. Todo argumento o la validez de todo argumento depende de la evidencia del argumento, más no de quien lo dice. El punto es que por carecer de la presencia de evidencia se necesita fe. Es decir, es la maldad de imponer por la fuerza una idea. Y la fe es un vicio. Es decir, aquí se tienen ideas flotantes que están totalmente desconectadas de la realidad. Partimos de una idea que sale del colon de alguien y tiene que ser aceptada. Y como no puede ser traída a la realidad, tiene que ser impuesta por la fuerza, ya sea una fuerza psicológica o una fuerza física. Y ese es el peligro de estas ideas flotantes, ya que no se puede usar la lógica y la razón entre dos seres humanos. La única forma de imponer este tipo de generalidades es por la fuerza. Una vez más, la fuerza puede ser psicológica o una fuerza física. El tercer método es la forma animal, o como el Dr. Peikoff le llama, desintegración. Es cuando todas las ideas se igualan, todos los concretos se igualan, todos los referentes se igualan y no se puede o no se quiere llegar a una generalización. Es como decir que 1, 2, 3, 4 son a la vez A, B, C y D al mismo tiempo y al mismo respecto. Por ende, no se puede generalizar. Usualmente estos seres prefieren evitar generalizar de una manera mucho más profunda y prefieren funcionar a un nivel cercano a la realidad, como el pragmático, que dice, por ejemplo, mentir en unos casos es bueno y no mentir en otros, si funciona bien, si no hacer lo opuesto. Es decir, no buscan un principio, simplemente andan por la vida como ciego dando golpes de palo. O como el nihilista. El nihilista es aquel ser
que odia el bien por ser el bien. Si te gustan las tiras cómicas, sería el Guasón. O es el hombre que dice, por ejemplo, que el creacionismo y la teoría de la evolución se encuentran al mismo nivel. Es lo que equivale a decir que la astrología y la astronomía son iguales o que la alquimia y la química son iguales. Eh, est Estos métodos cognitivos están en todos los hombres y la mayoría usan en mayor o menor grado estos tres métodos en distintos tiempos. Excepción, claro está, de aquel hombre que hace explícito su forma de pensar y se vuelve puro de método. Recuerda, puede ser muy grave volverse puro de método, ya que si uno se vuelve puro en la fe, que es un vicio, tiene todas estas ideas flotantes, estas generalidades flotantes, que pueden ser muy peligrosas. Eh, digamos, por ejemplo, que si te preguntas qué es bueno. Hay cuatro respuestas a esta pregunta de qué es bueno en la vida, moralmente hablando. La primera es la escuela religiosa que dice que la voluntad de Dios es el estándar de qué es bueno y qué es malo, y que la ausencia de fe y del compromiso con este ser supernatural impide una ética o un código de qué es bueno y qué es malo en la vida del hombre. No principio moral sería posible sin él. En pocas palabras, esta idea se basa en la primacía de conciencia, en el que una conciencia puede cambiar el absolutismo de las leyes que rigen el universo, que si este ser quiere que un volcán deje de erupcionar, lo puede hacer, que este ser puede cambiar las leyes que rigen el universo cuando le da la gana. Es como decir, es como el chamán que quiere alcanzar o lanzar cánticos al viento esperando que sus palabras detengan un terremoto. Es una idea arbitraria, total y absolutamente desconectada de la realidad. Es decir, este ser humano está usando un método cognitivo errado, una mala integración, tiene una idea flotante. La segunda teoría es la teoría social. Aquí básicamente, en vez de usar a Dios, usan a la sociedad, es decir, el juicio colectivo es el estándar moral. Si la sociedad decide que los negros son una raza inferior, entonces así lo será. Aquí el problema es que se mantiene la primacía de conciencia, pero la verdad se vuelve democrática. Es decir, lo que diga la mayoría, así será. Es como decir que si tengo este hámster, hagamos una encuesta para saber el sexo del hámster, de este animal. Como que si la mayoría democrática cambiaría los genitales del animal. Esta teoría social, una vez más, se basa en la primacía de conciencia, que es una falacia. Es una idea arbitraria, desconectada de la realidad. Es decir, estos seres están usando un método cognitivo errado, una mala integración. El tercer método, la tercera teoría, es la teoría personal. La teoría personal dice que mi verdad no es tu verdad. Mis sentimientos son el estándar moral. Vivir productivamente o parasíticamente, usar drogas o no, la verdad es relativa al individuo. Aquí igualmente se mantiene la falacia de la primacía de conciencia, donde dice que la realidad es relativa a la conciencia del individuo. Es como si preguntara que si a la cola del caballo decido llamarla pata, por ende el caballo tendría 5 patas. El punto es que la realidad con sus leyes tienen primacía y el caballo tiene 4 patas y cola es cola y no dejará de ser cola de caballo por más que le cambie el nombre. Es decir, esta teoría personal se basa en ideas arbitrarias desconectadas de la realidad. La cuarta respuesta es la teoría objetivista, donde se basa en el concepto de valor, que es un concepto corolario al concepto de vida.
Se basa en la necesidad que tienen organismos vivos para poder mantenerse vivos. Por ejemplo, un león necesita carne, son los requerimientos de la vida del león lo que hacen que la presa sea un valor. Una planta necesita agua y nutrientes y son los requerimientos de la vida de la planta lo que hacen que sean un valor para la planta. En todos estos casos el principio se mantiene, que lo requerido para la supervivencia del organismo está determinado por su naturaleza, por la clase de entidad que sea. La vida del hombre, de cada hombre, es un fin en sí mismo metafísicamente hablando, y por ende es el último valor y estándar moral, y no son los medios para los fines de otros hombres. Un hombre sigue valores para poder vivir, y estos incluyen valores físicos como comida, refugio, seguir una carrera productiva, valores espirituales como amistad o una pareja romántica. Es decir, el juego de la vida se gana adquiriendo y manteniendo valores racionales. Y todo aquello que disminuye la vida del hombre en calidad y cantidad en ese orden será un desvalor, es algo negativo. Por ende, la teoría objetivista es la única verdadera, ya que usa un método cognitivo correcto, un método de integración. El punto final que quiero hacer, que es verdad que los modelos o el modelo que se forma es necesario para tener una vida racional, el método es mucho más importante. Es como decir, tratar de enseñarle a pescar a alguien. El método inductivo, basado o que parte de la realidad, parte de la percepción y paso a paso formando abstracciones, generalidades, principios y leyes que rigen el universo, el método es más importante. El método es el enseñarle a pescar, a vivir a un ser humano.